¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen domingo para todos. Bienvenidos a este video que es complementario de nuestra reacción inmediata de la noche de este sábado, luego de la pelea celebrada en Las Vegas, donde el Rolly Romero se hizo con ese cinturón express de las 140 libras de la Asociación Mundial de Boxeo, luego de una inexplicable, controversial, polémica e indignante decisión del referee de la pelea, Tony Weeks, que ha causado realmente un verdadero aluvión de reclamos, de críticas, a la espera de que este lunes o martes tanto la Asociación Mundial de Boxeo como la Comisión Atlética de Nevada tomen algún tipo de decisión para limpiar un poco la pésima imagen que quedó no solo de lo que sucedió en Las Vegas, sino del boxeo en su conjunto, luego de una nueva controversial decisión que favorece al boxeador de la casa. Porque en definitiva de eso se trata. La decisión de Tony Weeks está teñida de suspicacias, porque se trata precisamente del boxeador aquel que estaba adelante en las apuestas, que era el gran favorito, y que inevitablemente es el que le sirve al negocio que sea campeón por todo lo que provoca, porque es una atracción en sí mismo, no boxísticamente, pero es un boxeador estrafalario que le gusta formular declaraciones osadas y que inevitablemente está allí en las redes y en los medios apareciendo de forma tal que provoca la atención. Por esa razón, indudablemente, le permitieron pelear por este título, porque el Rolly Romero, llegado al caso, siendo honestos con la realidad del boxeo, bajo ningún concepto podía haber estado peleando por un título cuando era su primera pelea en las 140 libras y venía de una derrota en 135. ¿Qué méritos reunió para pelear por este título? No existen esos méritos. El que sí los tenía, porque hace demasiado rato que ocupa allí los primeros lugares de la clasificación, esperando su oportunidad para pelear por un título, era precisamente Ismael Barroso. Y lo llamaron para ocupar ese lugar que quedó vacío luego de la sanción, que todavía está allí pendiente de una resolución, a Alberto la Avispa Puello, el campeón original, el verdadero campeón, y que inevitablemente no pudo ser de la parte de la pelea, debe esperar ahora qué es lo que va a suceder. Ha sido declarado campeón en receso y transformaron lo que era una pelea por un título interino en un verdadero título, y realmente el Rolly Romero entonces tenía la gran oportunidad de consagrarse campeón y ya vimos lo que pasó. Lo mandaron a la lona en el tercer episodio, estaba perdiendo las 3 tarjetas en el momento de la detención al 9º asalto y de manera increíble e inexplicable, en medio de una situación confusa, donde no hubo golpes, donde estaba siendo amarrado y empujado el venezolano, el referee interviene y decide decretar el nocaut técnico favoreciendo directamente al Rolly Romero. Todo eso ha provocado reacciones realmente serias, algunas como la de, por ejemplo, Rick Glazer, que hace una acusación directa contra la Comisión Atlética de Nevada, al parecer, de acuerdo con lo que él dice. Yo insisto, yo no vi esa parte. Es posible que haya sido, al menos en la transmisión eso es imposible percibirlo, pero de acuerdo a su denuncia, la Comisión Atlética de Nevada impidió que Tony Weeks formulara declaraciones a Showtime, que tampoco pudo recabar una declaración de las propias autoridades de la Comisión Atlética de Nevada, que son los primeros que tienen que tomar algún tipo de decisión, y se habla obviamente de la necesidad de sancionar al árbitro Tony Weeks. También nos llama poderosamente la atención que hasta este momento, al menos al momento de grabar este video, no vi ninguna reacción de la Asociación Mundial de Boxeo. Yo entré a la cuenta en Twitter de su presidente Gilberto Mendoza, y lo último que estaba posteado, al menos estaba posteado, lo aclaro, era todo lo referente a la pelea de Canelo Álvarez. No hay ningún tipo de reacción cuando recordamos que en otras oportunidades es el propio presidente que inmediatamente da a conocer su parecer, su impresión. Es decir, no sabemos si está de acuerdo con lo sucedido en el cuadrilátero o no sabemos si está en contra de lo sucedido. No sabemos cuál es la posible medida que tomen porque hay un silencio absoluto, lo cual me llama la atención. Evidentemente, este comienzo de semana va a tener algún tipo de acontecimiento asociado a esta pelea. Yo creo que mantener como campeón al Rolly Romero
es un terrible error. Basta ver las reacciones. Lo que se ve en las redes sociales es terrible en términos de reclamos, de indignación y fundamentalmente de los insultos que se están viendo, que le están haciendo un daño terrible, repito, al boxeo en su conjunto. Hay actores muy conocidos, periodistas conocidos, empresarios conocidos, como por ejemplo Ludi Vela, que puso allí una X encima de lo que se vio. El caso, por ejemplo, de Dan Rafael, que iba posteando, digamos, de manera en secuencia, un tuit atrás de otro, reclamando y hablando de lo no solo lo injusto, sino lo inexplicable de la detención de esa pelea. Es decir, todos, en absolutamente todos, son escasos aquellos que han levantado digamos que han quebrado una lanza a favor del Rolly Romero. Al caso que el propio Romero, como les decía, él ha dicho de que desde su punto de vista no debieron parar la pelea, debieron permitirle seguir en la pelea a Barroso, porque analizándolo fríamente, suponemos, él verá lo mismo que vemos todos. Esto no solo lo perjudica al boxeo en su conjunto, sino que a quien más perjudica es al propio Romero. No vamos a entrar aquí a poner en tela de juicio la honestidad de unos y de otros, no nos corresponde y sería también injusto hacerlo sin tener elementos. No podemos entrar a suponer con que allí hubo un acto delictivo, por ejemplo, como muchos están suponiendo. Yo creo que el beneficio de la duda les cabe a todos, a culpables y no culpables. Y en este caso las acusaciones no pueden ocurrir hasta que no haya una explicación de la otra parte. Tiene que haber una explicación estando de acuerdo, no estando de acuerdo, aceptando o no aceptando por parte de la Asociación Mundial de Boxeo. Yo creo que va a haber algún tipo de reunión de su comité de campeonatos, que es lo que están haciendo en este medio tiempo. La AMB está trabajando muy bien la parte de organización de sus campeonatos. Vamos a olvidarnos de todo lo relacionado con Canelo Álvarez. La AMB ha estado cumpliendo aquello que prometió, de ir eliminando sus cinturones alternativos, y lo ha ido logrando. Es decir, está cumpliendo lo que prometió y hay que decirlo. Siempre que eso ha ocurrido, al menos he tenido algunas entrevistas con el presidente del organismo, Gilberto Mendoza, él siempre alude a su comité de campeonatos, como que le han dado los permisos necesarios y la libertad para poder trabajar, y en eso se están basando, como una organización que trabaja colectivamente hacia el interior de la misma. En ese caso, lo que hay que esperar es que en estos primeros días de la semana se reúna ese comité o algún otro, que puede ser de ética, que puede ser de lo que ustedes quieran, y tome algún tipo de medida, se la trasladen al presidente del organismo y éste dé a conocer la posición de la AMB con respecto a lo visto en la pelea de Barroso-Romero. Hasta entonces no pueden existir acusaciones, sí reclamos. Son correctos, las críticas son correctas, la exigencia de medidas es correcto. Lo que yo creo que no es correcto es hacer acusaciones apresuradas, producto de la indignación. Creo que podemos caer en un territorio malo, un territorio que puede perjudicar a personas honestas que pueden simplemente haber cometido un error. Me dicen de que Tony Weeks ha cometido muchos errores a lo largo de su carrera. Todos los jueces lo han cometido y máximo un hombre que tiene creo que cerca de 1000 peleas durante los últimos 30 años. Es obvio que ha participado de momentos cruciales en la historia reciente del boxeo, donde por un lado acierta y por el otro lado se equivoca. En la historia siempre lo que queda vigente es lo malo, lo que se ve de error. Los aciertos nunca pasan, los aciertos pasan desapercibidos porque es lo correcto. Nadie debe equivocarse en este tipo de acontecimientos deportivos por todo lo que implican y todo lo que hay en juego. En este caso entonces lo que sí corresponde es esperar que el lunes o martes haya algún tipo de declaración oficial de la AMB y sobre todo, que es lo que esperaba Rick Leiser, y en eso tiene razón, a más tardar este lunes la Comisión Atlética de Nevada tiene que dar a conocer algún tipo de posición, de postura con respecto a lo que se vio entonces en esta pelea. En la suma de todo, en este momento, la realidad establece de que es verdad, hay un campeón, pero que debe ser el campeón más tóxico en la historia reciente del boxeo. Un hombre al cual el cinturón le quema, porque no lo merece ni lo mereció ganarlo, al menos hasta ese momento. Quizás si la pelea continúa, Barroso no estaba bien en la pelea.
había recibido algunos golpes, ya había caído, si bien fue más un resbalón, pero también había sido golpeado y estaba mostrando signos de cansancio, de agotamiento, que perfectamente los podía aprovechar el Rolly Romero para lavar un poco la imagen horrible, pésima que dio de su boxeo hasta ese 9º episodio. Como que podía salir a asumir protagonismo aprovechando que había empezado a perder, digamos, condiciones físicas el venezolano, que de todas maneras todavía tenía combustible en el tanque como para llegar a la distancia. Y estaba encima en las tarjetas, pero no tanto. Es decir, había 3 asaltos por delante que podían definir la pelea hacia un lado o hacia el otro. Es decir, Romero tenía posibilidades de ganar legítimamente la pelea. Entonces, hubo un error de Weeks que lo perjudica a Weeks directamente, está claro. También perjudica el boxeo, perjudica a la Asociación Mundial de Boxeo, cuya imagen queda allí entre penumbras sobre la participación o no que pudo haber tenido, y hasta que no dé una declaración, hasta que no dé su posición, va a estar allí bajo tela de juicio y vigilancia en materia de suspicacias. Genera suspicacias alrededor y perjudica a la Comisión Atlética de Nevada y a Las Vegas en su conjunto, porque el gran beneficiado, en teoría, fue el boxeador de la casa que precisamente vive en Las Vegas. Sin embargo, al Rolly Romero se lo perjudicó también, porque nadie lo ve como campeón, lo ve como alguien que aprovechó una situación, un error o algo deliberadamente en su favor. Entonces, en definitiva, nadie en el boxeo en este mundo, ni siquiera sus mayores adeptos, creen que es un campeón legítimo, al punto de que fue abucheado por sus propios fanáticos allí en Las Vegas. Entonces, al final del día, el gran beneficiado podría ser el propio Barroso, porque quizás si la pelea sigue, termina noqueado, porque no estaba bien. Esa es la verdad. Hasta el 9º había hecho una muy buena pelea, pero estaba cansado. Quizás lo hubieran noqueado. Entonces, por un lado lo beneficiaron porque ha encontrado la solidaridad de todo el boxeo para la injusticia que con él ocurrió, y esto lo puede aprovechar en su favor. En definitiva, lo correcto es que haya una nueva pelea, por un lado, o se le dé la posibilidad cierta de pelear como tuvo que haber peleado contra el campeón en caso de que regrese, le quiten la sanción a la avispa Puello, sea el rival precisamente Barroso, que era el que tenía que haber peleado con Puello cuando Puello peleó con Akhmedov. Fue también hubo otra injusticia más con el venezolano en aquel momento, y obviamente ahora, en caso de que regrese Puello, no sea Romero y sea Barroso el que lo enfrente. En definitiva, hay que lavar esa injusticia de alguna manera y beneficiarlo. Por eso digo, quizás con el transcurso de las horas descubrimos de que el gran beneficiado fue Romero por esa injusticia que con él ocurrió. Hay que esperar entonces qué es lo que va a suceder. Las redes han estallado, me llama poderosamente la atención porque esta no era una pelea popular, no era una pelea que tenía muchos atractivos entre la fanaticada. Sin embargo, la actuación de Tony Weeks ha sido la que ha disparado la atención encima de esta pelea, y realmente es sorprendente la forma en la cual han reaccionado las redes sociales, al punto de que si ustedes buscan las tendencias de esa pelea, la única tendencia es precisamente la palabra Tony Weeks. Increíble, normalmente los referís son figuras decorativas que pasan desapercibidas, como debe ser. Sin embargo, en este caso, pasaron al segundo plano los dos rivales y Tony Weeks fue el dueño de la metida de patas. Entonces, esa metida de patas puede ser un error deliberado, puede ser un error fríamente calculado, o puede ser también un error humano, que los hay, normalmente son los que predominan, los errores humanos. Es posible que se haya confundido, quizás desde su posición creyó que estaba Barroso siendo golpeado de más, quizás creyó, vaya a saber lo que creyó. El asunto fue que lo que mostró la televisión ha generado entonces un aluvión de indignaciones y repudio que están recorriendo las redes sociales y que deberían provocar vergüenza tanto a la Comisión Atlética de Nevada como a la Asociación Mundial de Boxeo, y ni que hablar del señor Tony Weeks. Por eso hay que ser respetuosos de los plazos y esperar qué es lo que va a suceder entre lunes y martes. Esperamos con ansias la declaración de la Asociación Mundial de Boxeo dando a conocer su posición oficial, y esperamos algún tipo de acción, ya sea para descartar o para confirmar sanciones o algún tipo de medidas. Por ejemplo, que la Comisión Atlética de Nevada declare que esa pelea no tiene valor,
por lo que sucedió, esperando que la AMB la declare no contest y esperando también algún tipo de declaración que sea autorizado a formularla, dando sus descargos a Tony Weeks. Como sea, algo tiene que suceder y tiene que suceder entre lunes y martes. Hasta entonces, lo que existe, al menos de nuestra parte, que somos bastante críticos en esto del boxeo, esa es nuestra postura crítica, no solo crítica, sino tratar de ser realistas en lo que sucede con el boxeo. Hasta ese entonces, lo único que nos cabe es tener el beneficio de la duda y mucho respeto por la forma en que esto se dio. Puede ser error humano o no, pero no somos quien para hacer una acusación muy grave, como yo estoy viendo en las redes sociales, que también entiendo pueden ser apresuradas y al final del día pueden terminar siendo injustas. Hay que esperar y ojalá que en estos días por llegar, no más allá del martes, haya una posición oficial tomada por los que deciden en todo esto y lo que yo creo, que se le retire el campeonato, ese cinturón al Rolly Romero, que lo manden pelear de vuelta, que no lo manden como sea, pero no puede en este momento existir un campeón bajo esas condiciones terribles en las cuales terminó la pelea de este sábado.